Buenas, nosotras somos practicantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Mi nombre es Alejandra Ángel y mi compañera es Alejandra del Valle. El día de hoy les vamos a hablar sobre los videojuegos en la educación. Bueno, esperamos que esta pequeña charla les interese mucho. Es una temática que consideramos importante porque es poder como construir un puente entre estos videojuegos que son tan comunes para niños y jóvenes con parte de la educación. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y lo primero que queremos hablar es qué son los videojuegos, ¿cierto? Antes de pronto entrar en la parte sobre educación, es importante saber qué son. Bueno, un videojuego es una aplicación interactiva, es un mundo interactivo en donde podemos jugarlo a través de mandos, de controles y pues se puede dar en diferentes plataformas, tanto en televisor como en computador, en nuestros dispositivos móviles, entonces es algo muy amplio. La diferencia de los videojuegos a otros mundos, por ejemplo, de entretenimiento, es que necesitan que las personas tengan mucha más como relación con este mundo, ¿cierto? Necesitan mucha más interactividad. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver películas, a escuchar música, a ver una serie, que son otras formas de entretenimiento, no necesitamos como un compromiso tan directo como si lo necesitamos con los videojuegos, porque somos nosotros los que pasamos mundos, los que pasamos obstáculos, entonces hay como esta línea muy delgada en la interactividad que se necesita con los videojuegos. Los videojuegos pueden ser muy distintos entre sí, ¿cierto? Así como nosotros escuchamos que hay diferentes categorías en películas, diferentes categorías en música, pues esta no es la excepción. Aquí los videojuegos tienen diferentes categorías, entonces vamos a dar algunas categorías de manera de pronto muy general para que ustedes tengan una idea sobre lo que se puede, pues como lo que se puede tener con estos videojuegos. Bueno, la primera categoría es plataformas. Este videojuego se centra más sobre como el contexto que podemos entrar a jugar nosotros. Uno muy conocido por todos nosotros, pienso yo, es Super Mario Bros. Este juego se centra más en todo el universo que trae el personaje, en poder pasar obstáculos, en pasar mundos, en llegar a metas. Entonces, todos estos juegos que se relacionan como con este tipo de mecanismos, en donde la plataforma y el contexto es como lo más relevante, pueden ir como en esta categoría. Bueno, la segunda categoría es la categoría de disparos. Es la que hace alusión o es donde pueden entrar los diferentes juegos en donde hay la necesidad de disparar. Por ejemplo, yo me acuerdo de un videojuego que hace mucho tiempo existió en donde uno tenía la pistola propia y disparaba para poder matar a los pájaros, que era como con un perrito, bueno, algo así. Este juego, por ejemplo, entraría en esta categoría. No necesariamente nosotros debemos como acoplar en esta categoría a los que necesitamos ver un arma, por así decirlo, para que entre. No. Esta categoría también hace alusión a los videojuegos que, por ejemplo, nuestro personaje tiene que lanzar un rayo, tiene que lanzar bombas, tiene que lanzar como algún tipo de artefacto para poder matar a sus contrincantes o pasar de nivel, pasar un obstáculo. Entonces, dentro de esta categoría se pueden como dar alusión a estos juegos. Bueno, el de aventuras. Son juegos donde la historia es la protagonista. Es donde la historia que nos involucra todo el juego es la importante. Por ejemplo, nosotros, Alejandra, Ángel y yo, con otros compañeros de la universidad, hace algunos meses creamos el juego Nada es lo que parece. En este juego, lo importante era la aventura, la historia. ¿Por qué? Porque nosotros creamos también una serie web que se llamaba Nada es lo que parece. Entonces, a la hora de jugar, las personas, los compañeros, tenían que ser detectives. Les dábamos toda una historia antes de empezar, o sea que ellos a la hora de ya empezar a jugar, de ir tras las pistas, ya tenían toda una historia detrás
de lo que iban a hacer, ¿cierto? Por ejemplo, en este juego de Nada es lo que parece, la historia era que ellos eran unos detectives, se les daba como 4 perfiles de personas las cuales habían sido asesinadas, pero solamente una era la correcta. Entonces ellos tenían que ir buscando pistas a través de códigos QR, en donde tenían que ir buscando pistas, leyendo códigos, descifrándolos, resolviendo acertijos para poder llegar a saber quién era la persona que iba a morir. Entonces, de este tipo de aventuras, de este tipo de historias es donde se puede categorizar como a estos videojuegos. Como estos hay muchos, por ejemplo, como son de detectives o historias así de este tipo, entonces se pueden categorizar en esto de aventuras, de rol. Su foco está en el personaje, en la evolución que tenga él a lo largo de la historia. Entonces aquí ya no importa tanto el contexto, ya no importa qué hay detrás de pronto de la historia, sino cómo avanza mi personaje. Si en mi videojuego lo importante es que mi personaje vaya avanzando o que vaya, por ejemplo, teniendo diferentes estilos como de personaje, que vaya como avanzando, entonces lo importante de este videojuego se va centrando en la evolución que tenga él. Entonces, de esta manera podemos como categorizarlo en esta parte, en la de rol. Los juegos de deporte, estas categorías, se refleja, pues hay muchas opciones, pues muchas personas, por ejemplo, también con lo de Nintendo que tienen que jugar y todo este tipo de cosas también lo ponen en esta categoría, pero muchas veces la forma más fácil de sacarlos es cuando refleja de manera fiel como las reglas del deporte original. Entonces, de esa manera es que podemos hacer la relación entre muchos juegos de deporte, porque existen muchos, pero entonces no necesariamente por tener un balón o algo que haga referente al deporte, pues de pronto cabe en esta categoría. La idea es ver que refleje las reglas que realmente se cumplen en la vida real para poder hacer como una categoría como más sincera y más como productiva. Bueno, este es otro espacio que es cómo nacieron los videojuegos. Es una historia, pues se creó, los videojuegos se crearon hace muchos años, entonces la idea es también conocer un poquito de esa historia, ¿cierto? Saber cómo se hicieron, porque los primeros videojuegos eran algo supremamente sencillo, muchas veces eran puntos, muchas veces simplemente era una bolita pasando de un lado para otro, pero entonces es importante conocer porque, por ejemplo, algunos juegos se hicieron muy como elaborados o para su época. Entonces no tuvieron el auge que las personas en ese momento pensaban que iban a tener, sino que entonces las personas como que decían, no, yo esto todavía no sé jugarlo, no sé cómo se maneja, entonces tuvieron muchas pérdidas, pero entonces la idea es que conozcamos un poquito. Por eso vamos a ver un video. El video dura 6 minutos, pero vamos a ver más o menos 3 para conocer un poquito de esta historia y pues que aprendamos también sobre ella. Listo. Entonces por acá les tengo el video. Hay numerosos debates acerca de quién creó el primer videojuego. La respuesta varía dependiendo de lo que entendamos por videojuego. Sean o no videojuegos, los primeros ejemplos los encontramos en el OXXO de 1952 y el Tennis for Two de 1958. 1972 se considera el año en el que arrancan definitivamente los videojuegos a nivel comercial, aunque un año antes tenemos el Galaxy Game de la Universidad de Stanford y Computer Space, ambos basados en un experimento universitario llamado Space War del año 1962. Pero estamos ya en 1972. Año en el que Ralph Baer, apodado el padre de los videojuegos, tras muchos años de investigación, lanza Magnavox Odyssey, la primera videoconsola comercial de la historia. Un aparato que se conectaba a una televisión con 2 controladores rectangulares a modo de mando. La videoconsola traía un set con 6 cartuchos. Estaba fabricada exclusivamente a base de transistores, resistencias y condensadores. Es decir, no había ni procesador ni una unidad de memoria. La Odyssey era una máquina increíblemente simple, incapaz de emitir sonido alguno o memorizar el progreso de los jugadores, que tenían que anotar los puntos a mano, y los gráficos
gráficos eran tan primitivos que en el set con el que se vendía la consola se incluían unas plantillas transparentes con dibujos de colores para pegar a la pantalla del televisor. Un mismo cartucho se podía jugar con plantillas diferentes. El set también incluía billetes, fichas de póker, dados y cartones para anotaciones, como si de un juego de mesa se tratase. La consola tuvo cierto éxito. Se vendieron ese año unas 100.000 unidades a unos $100 la unidad. Uno de los juegos era un ping-pong. Se desató la fiebre por este juego y compañías por todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas. Ese mismo año el ingeniero Nolan Bushnell funda junto a Ted Dabney la empresa Atari. Alquilan un pequeño taller en Silicon Valley. Bushnell había creado el videojuego Computer Space un año antes, un videojuego fallido por ser un adelantado a su tiempo y ser complejo de jugar. Bushnell tenía la determinación de hacer un videojuego que pudiera ser jugado por cualquiera. Bushnell acudió en 1972 a una feria y probó la videoconsola Magnavox Odyssey y jugó al juego de ping-pong. Bushnell se dio cuenta de que el juego podía ser mejorado. Nolan Bushnell junto al ingeniero Al Alcorn se puso manos a la obra y crearon Pong. Para testar Pong, instalaron un prototipo en una taberna local con un televisor y una cajita donde caían las monedas que insertaba la gente que quería jugar una partida. Al día siguiente llamaron para decir que la máquina se había estropeado. No se había estropeado. El problema es que no cabían más monedas en la caja. Enseguida alquilaron un edificio más grande que fabricaría unas 100 máquinas al día. A final del año 1974 ya habían colocado unas 10.000 en todo Estados Unidos. Pong fue un juego popular, pero la aparición de imitaciones fabricadas por la competencia impidió que Atari dominara el mercado de las máquinas recreativas. El siguiente reto fue alcanzar todos los hogares del país. En 1974, Bushnell y Atari decidieron hacer una versión de Pong para el entorno doméstico. Esta versión ya incluía un microchip, gracias a un acuerdo de marketing y distribución con los almacenes Sears. Sears les encargó 150.000 unidades para las Navidades de 1975. Vendieron todas, a menos de $100 la unidad. En 1977, Atari sacó la consola Atari VCS, que revolucionó el mercado de los videojuegos domésticos e inició la nueva era de las consolas de videojuegos. Un año antes. Bueno, por acá vemos un poquito sobre cómo iniciaron estos videojuegos, quiénes fueron como los padres que iniciaron todos estos procesos en los videojuegos, que algunos fueron muy adelantados a su época, otros necesitaban otro tipo de espacios, y el auge y como toda esta locura que nació a través de estos videojuegos, porque como veíamos ahorita, empezaron a ser demasiados los que tuvieron que empezar a crear, porque el auge fue muchísimo y todavía se ve, los videojuegos aún están totalmente en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Entonces, la pregunta que ahora tal vez nos hacemos es, listo, si los videojuegos entretienen, los videojuegos hace mucho tiempo están, pero entonces, ¿cómo se han involucrado en la educación, cierto? Que es como el tema que vamos a tratar. Bueno, en principio, los videojuegos siempre se han considerado como algo para divertir a los niños, para pasar los tiempos libres, para que simplemente estuvieran allí como entretenimiento, pero nunca se vio más allá de un ámbito tal vez educativo. Sin embargo, pues al pasar los años se empezaron a ver las potencialidades que tienen los videojuegos. ¿Por qué? Porque en un videojuego se puede lograr desarrollar tanto lo que es la comunicación, la invención, por ejemplo, para crear historias, porque tenemos en este punto dos opciones. La primera es el jugar juegos que ya están como establecidos, y la otra opción es nosotros mismos poder crearlos, porque ahorita hay mucha facilidad de poder entrar a plataformas, que ahorita vamos a ver algunas, de una manera muy fácil poder crear nuestras historias. La opción de adaptabilidad, que también es algo que sale de estos juegos, el pensamiento crítico, la persistencia, la reflexión ante unos contextos, ante unas situaciones, que hoy es posible, por ejemplo, jugar algo que nos promueva todo este tipo de cosas, y es allí en donde se la potencialidad que tienen los videojuegos en entornos educativos. ¿Por qué? Por ejemplo, como les planteé ahorita, si yo voy a crear un videojuego en una plataforma que son muy fáciles de crear, pues yo estoy poniendo a disposición, bueno,
¿qué quiero que haga mi juego? Nosotros siempre vamos a tener una meta en nuestro juego, ¿cierto? Entonces nos pone a pensar el objetivo de nuestro juego, el cómo voy a crearlo, en cómo mi personaje va a pasar diferentes obstáculos en la generación de estrategias, de acertijos. También hay trabajo colaborativo porque incluso pues muchas veces nosotros jugamos con nuestros hermanos, con nuestros primos, en cómo poder pasar los niveles, en cómo ingeniarnos muchas veces llegar a esta meta. Entonces empiezan a ver todos estos beneficios que trae los videojuegos y se empieza a traer esto a contextos más académicos, ¿cierto? Entonces, pues esto es como lo que se puede ver, los beneficios que se han como tratado y que se han visto en los videojuegos y que hoy en día es lo que les queremos como exponer y hablar un poquito, que no solamente podemos ver los videojuegos desde un mundo de entretenimiento, sino que también es sacarlos y decir, bueno, si es algo que mis estudiantes o que los jóvenes, que los niños manejan a diario, que están totalmente pegados a veces de ellos, pues entonces hay que sacarles provecho, ¿cierto? Eso mismo a veces pasa con las redes sociales, que muchas veces también se empieza a ver cómo las redes sociales pueden influir educativamente, porque tenemos que sacarle provecho a que los jóvenes y los niños utilizan a diario, para no tenerles nuevas cosas, sino que sea lo que ellos jueguen, lo que tienen a diario, lo que utilizan a diario y lo que les gusta hacer también. Entonces de allí salen como esos beneficios y el poder tener los videojuegos en la educación. Aleja, ya creo que esté. Sí, es verdad, Aleja. Pues realmente yo creo que en el transcurso de los tiempos de pronto se ha satanizado un poquito esto, por lo que lo consideran como que solamente es entretenimiento, ¿cierto? Entonces que si los estudiantes están pegados de eso, van a dejar sus otras cosas de lado, como lo es la parte educativa, no le van a colocar cuidado a sus tareas, no van a estar pendientes de sus responsabilidades académicas. Pero realmente, pues eso no debe ser así, pues no debe ser visto como tan mal teniendo en cuenta que se puede sacar mucho provecho de esto. En este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de qué temáticas se pueden trabajar con los videojuegos en la educación, ya que se pueden trabajar diferentes tipos de temáticas que aportan tanto en la formación personal como en la formación, académica del estudiante, ya que se pueden potenciar cada vez más las habilidades con las que cuenta él. Tenemos que tener en cuenta que estamos rodeados de estudiantes de una generación muy diferente a de la que nosotros venimos. Ellos están empapados de todo esto y realmente lo aprenden muy rápido. Entonces, ¿qué mejor forma de vincular eso con lo que ellos están tan relacionados con la parte educativa? Entonces, le podríamos sacar provecho de muchas formas, teniendo en cuenta que ellos están tan empapados de eso, podríamos, digamos, sacarlo por la parte académica y por la parte personal. Les aportan muchísimo en las dos partes. Aleja, si puede pasar, por favor, de diapositiva para explicar, por ejemplo, en el ámbito académico se pueden potenciar diferentes habilidades y se puede trabajar de la mano con el currículum. Entonces se pueden ayudar, puede servir como apoyo para las diferentes materias, en donde el estudiante puede potenciar sus habilidades en cultura general, en biología, en ciencias naturales, en historia y pues demás temas relacionados con lo que estén viendo en la escuela, por ejemplo. Y en cuanto al ámbito personal, se pueden potenciar la autoconfianza, el manejo de idiomas, la habilidad a la hora de resolver problemas, el manejo de la atención. Digamos, si es un niño que de pronto tenga ansiedad, podría por medio del videojuego calmar esta. Digamos que puedan aprender a resolver problemas de una forma más rápida. O sea, les va a ayudar muchísimo sin necesidad de que tengan que estar entregados a eso solamente. Pues no tenemos que verlo como de una forma negativa, ¿cierto? Sino mirar la forma en la que le podemos sacar gusto a eso. Tenemos que tener en cuenta
que no podemos obligarlos a ellos a que se apeguen a las cosas que veíamos en nuestras generaciones, por ejemplo, a la forma en la que adquiríamos nuestros contenidos. Si es un espacio entretenido que le aporta a él y que no le está haciendo daño, lo podemos tener en cuenta, ¿cierto? Algunos referentes de videojuegos que se han venido empleando y usando en diferentes escenarios educativos son, por ejemplo, se llama Tac Tac Tac. Es un proyecto con el que se ha trabajado en México en diferentes escuelas. Lo han llevado a cabo de diferentes formas y es un espacio que tiene más de 200 videojuegos. Los videojuegos son muy variados. Ellos pueden aprender de todos los temas que de verdad quieran, desde las matemáticas, desde la cultura general, y es muy entretenido, digamos, porque a medida que ellos van avanzando, les van regalando como puntos y les van regalando como moneditas. Entonces ellos pues van a estar motivados porque les están, digamos, contribuyendo, ¿cierto? A ellos también. Es muy amplio, es muy chévere y digamos las temáticas que se trabajan ahí son pues muy buenas. El objetivo de ellos es que los estudiantes por medio de la creatividad se conecten y hagan parte de estos escenarios. La idea es que a medida que van aumentando de nivel se va incrementando pues como la dificultad y ellos tienen como que mantenerse ahí para ir superándose ellos mismos, ¿cierto? Eso es lo que se quiere hacer con esta con Tac Tac Tac. Otro ejemplo es FlowLab. Esto es una plataforma que permite jugar y permite al mismo tiempo crear videojuegos. Es demasiado completa porque le brinda al estudiante muchas herramientas con las que pues es un escenario que tiene pues todas las herramientas, no tiene que descargar nada, aparte pues es un escenario que se puede trabajar desde el navegador, no tiene que instalar nada en el dispositivo, entonces se le facilita más. La siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la importancia de incluir los videojuegos en los espacios educativos, los pro van a ser muchos. Por ejemplo, es importante porque genera motivación en los estudiantes. Digamos, si uno le pregunta a un niño qué es lo que más le gusta hacer o lo que más quiere hacer, lo más seguro es que le van a decir que jugar, ¿cierto? Es en lo que la mayoría de los niños gastan tiempo y por qué no acercarnos a esos escenarios que ellos visitan, esos escenarios en los que ellos son tan buenos, como es el caso de los videojuegos. Es algo de lo que ellos están muy empapados y realmente pues son muy buenos. De hecho, nos pueden ellos enseñar mucho a nosotros. Entonces, pues sí, es como bueno aprovechar el talento que tenemos, porque si pensamos el talento humano que tenemos en las instituciones educativas en estos momentos es muy amplio. Los estudiantes son realmente muy pilos en esta parte. En segundo lugar, se pueden aprovechar las tecnologías actuales. Si nosotros nos ponemos a mirar, las tecnologías que tenemos ahora no son las mismas que teníamos hace 10 años. Ahorita los aparatos tecnológicos tienen una capacidad computacional grandísima, en donde, digamos, con un iPad, con un celular, se pueden lograr cosas muy grandes, ¿cierto? Por ejemplo, se pueden acceder a diferentes espacios, la capacidad de Internet cada vez es mejor, el mundo nos pide cada vez como empaparnos más de eso, ¿cierto? Entonces, pues debemos de aprovechar como esos escenarios que tenemos ahora y pues no dejarlos rezagados. Aparte, es en donde los niños están creciendo. Ellos no los podemos obligar, digamos, a que aprendan como aprendimos nosotros hace varios años, mientras que ellos tienen pues como todo esto a la mano que podríamos utilizar, ¿cierto? También se genera una cercanía entre los estudiantes y el docente. ¿Por qué? Porque si se emplean los videojuegos, digamos, no va a ser una transmisión de conocimiento en donde solo el docente le deposite conocimiento al estudiante,
sino que el estudiante va a poder ser un ente activo dentro de la clase. El estudiante va a poder resolver sus retos, va a poder avanzar en el juego, también le va a brindar al docente de su conocimiento, entre todos se ayudarían y sería algo mucho más equilibrado. Y pues eso le permite, digamos, lo mejor que podemos hacer es conocer el estudiante, conocer pues como lo que los motive para poder generar mayor acercamiento con ellos, ¿cierto? Y pues qué mejor forma de hacerlo que por medio de los videojuegos, que es algo que ellos conocen mejor que nosotros inclusive. También porque se tiene en cuenta el trabajo colaborativo, porque como lo planteaba ahorita mi compañera Alejandra, en ocasiones tienen que cumplir retos dentro de los videojuegos. Hay unos retos que son de manera individual, otros que son grupales, ¿cierto? Pero digamos, si algún compañero ya sabe cómo alcanzar ese reto y se lo puede enseñar al otro, y si todos crecen juntos y si todos se apoyan juntos, entonces pues ahí se evidencia ese trabajo colaborativo, en donde pues todos pueden estar creciendo y aprendiendo como de manera sincrónica, al mismo nivel, sin que uno lleve la delantera ni nada. Entonces, entre todos se apoyarían, ¿cierto? Entonces, pues esa parte es muy importante también. Si vamos a hablar, por ejemplo, de una de las plataformas que nos permite la creación de videojuegos y pues jugar también ahí dentro con los videojuegos ya creados, es FlowLab. ¿Qué es FlowLab? FlowLab es un kit de herramientas de creación de juegos basado en el navegador. Como les mencionaba anteriormente, no es una herramienta que tengan que instalar en el dispositivo que les vaya a ocupar espacio, no. Es algo que pueden utilizar desde el navegador. Simplemente ingresan a la página, escriben FlowLab en Google y ahí les aparece, ¿cierto? Esta herramienta incluye todo lo necesario para que los estudiantes diseñen, construyan y programen sus propios juegos sin necesidad de una instalación. Es decir, los estudiantes van a aprender al ritmo de ellos, en donde ellos mismos pueden crear sus propios videojuegos con las ideas que ellos tengan. Digamos, si ellos tienen una problemática, no tenga que ser solamente del ámbito académico, sino una problemática en su vida personal. Pueden crear un videojuego que refleje eso y con el mismo videojuego ellos pueden encontrarle una solución a esa problemática. Se promueve de esa manera el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Entonces, pues sí, este tipo de herramientas ayuda mucho como para esto, ¿cierto? Aleja, por ejemplo, allí también, por ejemplo, en esta plataforma de FlowLab, nosotras creamos algunos videojuegos. Por ejemplo, por mi parte, yo creé un videojuego que hablaba sobre el bullying, y pues igual si esto lo están viendo estudiantes y profesores, pues sabemos que es igual para toda la comunidad educativa, pero tanto profesores como estudiantes pueden ingresar, por ejemplo, a este tipo de juegos y empezar a buscar como lo que estabas diciendo, los objetivos. Por ejemplo, el mío era sobre bullying y era un niño que le hacían bullying y le era poder llegar era poder llegar hasta donde la profesora a hablar sobre el tema. Entonces él iba como sacando esos obstáculos, iba avanzando, tratando de evitar a sus compañeros, todo ese tipo de cosas para llegar a donde la profesora para poder hablar sobre el tema. Entonces así es donde se pueden trabajar temáticas del contexto como actual, de problemáticas que se viven a diario, incluso pues en las instituciones educativas, que muchas veces les pasa a los estudiantes y que es una forma de mirar, bueno, ¿cómo voy a resolver esta problemática? Creo que Aleja también creó otro videojuego. Sí, claro, Aleja, muchas gracias. El videojuego que yo creé fue más con respecto a, digamos, como la guerra que se vive en Colombia. Entonces se identificaban diversas posturas con respecto a la guerra. Entonces se evidenciaba la presencia del ejército, de la guerrilla y digamos que siempre estaban en medio eran como las personas de a pie, las personas que no tenían nada que ver con el conflicto armado, ¿cierto? Pero eran las que siempre salían perjudicadas con respecto a esto, porque las guerras siempre eran
como a los lados, ¿cierto? Y las personas se encontraban en el medio y eran los que salían asesinados. Y pues es más con respecto a eso, ¿cierto? Al conflicto armado. El juego que creé yo fue más como relacionado con eso y es donde se explica de una manera más crítica de pronto la forma en la que la guerra realmente no le hace bien a nadie y simplemente nos va como perjudicando cada vez más y somos nosotros siempre las víctimas porque las personas del medio no tienen nada que ver, como a las personas que obligan a salir de sus territorios, pues ellos no tienen nada que ver con la guerra, pero son víctimas de ella. Entonces, pues sí, ese juego fue con respecto a eso. Entonces, pues eso es lo que nosotros les queremos como traer y como que nos pongamos a pensar de qué forma se puede promover ese pensamiento crítico en los estudiantes, porque muchas veces ellos también ocultan, digamos, algo que les esté haciendo daño y no lo cuentan, no lo hablan con nadie. Puede ser este espacio, por ejemplo, les puede permitir a ellos abrirse y de pronto contar algo de lo que les esté ocurriendo o que por medio de estos espacios puedan encontrar solución a esos problemas, porque digamos, pues eso es muy difícil. En ocasiones en las instituciones se ven pues problemáticas que son difíciles de manejar para ellos mismos y que a veces tienen de pronto miedo de contarla a los demás y pues ese podría ser un escenario que les ayuda a abrirse. Bueno, y por ejemplo, en los beneficios que podemos encontrar con FlowLab, teniendo en cuenta que es una herramienta que se puede, donde nosotros podemos crear nuestros videojuegos desde cero, podemos practicar con los videojuegos que ya hay ahí. Por ejemplo, los docentes pueden colocar a los estudiantes a que jueguen esos videojuegos y les cuenten qué sacaron de ese videojuego, qué les permitió aprender y todo eso, ¿cierto? Entonces, como, pues sí, para que promuevan en ellos ese pensamiento crítico todo el tiempo. Los beneficios de Flowlab, por ejemplo, que no se tiene que instalar, como les decía anteriormente, se puede trabajar online sin ningún problema, no importa, pues digamos, el computador, porque pues tiene que trabajar simplemente desde el navegador, entonces no les va a ocupar espacio en el computador. No se necesita experiencia en programación, es demasiado intuitivo, tiene los iconos, pues son muy fáciles de manejar, no se necesita programación porque ya tiene sus conectores, es como ir conectando los movimientos que quiere que haga el personaje y este tipo de cosas, los escenarios ahí los tiene muchísimos escenarios, muchos personajes con los que se pueden trabajar. Por eso se dice ahí que está todo incluido, tiene los personajes, tiene los fondos, tiene la música, tiene todo lo que, pues con lo que quieran trabajar, ¿cierto? Y el tablero del profesor, porque el profesor puede enseñar, digamos, todos los juegos que se han venido trabajando, todos los juegos que se han creado con FlowLab y les puede dar al estudiante la posibilidad de que los pruebe, de que los ensaye y mire y pues les vaya enseñando, digamos, cómo crear un juego desde cero. Y es la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí podemos identificar algunos de los juegos que ya han sido creados en FlowLab. Esa es la ventaja que tiene el tablero del profesor. Entonces el profesor puede mostrarles a los estudiantes cuáles han sido todos esos juegos que han sido creados con FlowLab. Hay diferentes, ¿cierto? Todos esos los pueden jugar los estudiantes, los pueden ensayar, ¿cierto? Y a partir de esos pueden crear otros, pues es como que pongan a jugar la imaginación, ¿cierto? La siguiente diapositiva. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, dos tipos de juegos. Uno es, pues el del lado izquierdo toca afrontar como diferentes retos dentro de un mismo escenario. Es algo similar al que nos planteaba ahorita Aleja, que es pues el ejemplo de plataforma. Es una plataforma similar a la de Mario Bros, en donde el personaje tiene que caminar y afrontar diferentes retos y alcanzar unas metas. El segundo es sobre desarmar una bomba. Entonces, al lado izquierdo se encuentran las herramientas con las que la persona que va a participar en el juego, pues desarme la bomba.
tiene un alicate, tiene un destornillador y tiene pues diferentes herramientas. La idea es que ponga en juego la imaginación para que desarme esa bomba. La siguiente, pues sí, estos son como los espacios de trabajo que se encontrarían como en FlowLab y ya pues eso sería como todo. Nosotras, pues Aleja si les puede compartir pantalla del Padlet, nosotras les vamos a dejar un Padlet Ya, en donde aparece toda la información que les estamos diciendo pues aquí en esta conferencia. Si tienen alguna inquietud, pues nos las pueden hacer saber. sí, la idea, la idea es como que para toda la comunidad, pues que está viendo como este tipo de conferencias y este video, es darnos a la tarea de mirar estas nuevas estrategias, estas nuevas opciones a nuestro mundo educativo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, podemos trabajar desde lo que hablábamos, la creación de videojuegos, la creación de resolución de problemas, con videojuegos que incluso ya están creados, podemos trabajar muchísimas opciones. Ahí, por ejemplo, en la plataforma de FlowLab podemos encontrar videojuegos sobre el medio ambiente, sobre educación sexual, sobre muchísimas temáticas que igual yo sé que hay algunos estudiantes que les interesa el tema de los videojuegos, que les apasiona y que la idea también es eso, que sabemos que es un gusto que ustedes tienen por los videojuegos, que sabemos que les gusta, porque incluso ya he trabajado con algunos de sexto, de séptimo, y que han estado muy pilosos frente a estos temas y que sé que algunos más grandes también son iguales. Pero entonces es ver, bueno, qué me está dejando los videojuegos que estoy haciendo, ¿cierto? Que estoy jugando. ¿Qué resolución puedo darle a estos problemas? No verlo solamente como algo de entretenimiento que hacemos de vez en cuando, sino cómo lo creo, cómo... Bueno, entonces la tarea y la reflexión que también queremos dejarles, ver estos espacios como una potencia para nosotros trabajar diferentes temas y trabajarlos de una forma diferente, ¿cierto? Como les decía Aleja, nosotros hemos creado un Padlet, es un entorno, por así decirlo, lo pueden ver como una biblioteca de información, donde ahorita la primera opción pues va a estar esta conferencia para que cualquier persona pues la pueda ver, pueda ingresar. Y tenemos otros temas, otros archivos, documentos que les pueden servir. Por ejemplo, acá va a estar el video que les comenté al principio. Hay lecturas, hay infografías, la plataforma para que ustedes puedan ingresar, explorar. Sabemos que para algunos va a ser nueva, para tal vez hay otros que las conozcan, pues no sabemos. La idea es que exploren. A medida que ustedes exploren, se pueden dar cuenta de las potencias que tiene como esto, de los beneficios que tiene. Incluso en FlowLab, los juegos que ya están creados, se puede ver cómo se programaron. Entonces allí también empieza como este proceso de ver cómo es que se pueden crear. Entonces, esta es como la invitación, que igual exploren la plataforma y también les vamos a colocar algunos jueguitos para que pues tengan como en cuenta y no, sería como agradecerles por el espacio. Esperamos que igual esta semana del Snack sea muy productiva para todos, que sea un espacio muy chévere y ya no sé si Aleja tenga algo más que decir. Sí, pues yo quisiera decirles algo, pues con respecto a los documentos que subimos. Hay uno que es una investigación que hicieron en la Universidad Javeriana utilizando el juego de Minecraft y ahí explican, digamos, todos los beneficios que tienen, pues incluir los juegos dentro de estos espacios educativos. También hay investigaciones que demuestran que, digamos, niños y niñas de 12 a 16 años, pues el uso de los videojuegos para ellos aumenta estrategias de lectura visual, lectura de imágenes, la lectura del espacio tridimensional, ayuda a trabajar en el aprendizaje por observación, la comprobación de hipótesis. Digamos que también les favorece la comprensión de simulaciones científicas, incrementa la estrategia de atención en paralelo. Ellos, pues, permite que haya mayor concentración, les ayudan muchísimos en muchísimos aspectos. Entonces es como que nos pongamos nosotros a pensar de qué forma les podemos ayudar a nuestros estudiantes empleando herramientas como estas.
Por ejemplo, en la otra plataforma que les compartimos de Tac Tac Tac, es un escenario que les permite, digamos, repasar diferentes contenidos de los que se ha visto en el espacio académico. Entonces ellos podrían ahí repasar, digamos, cosas relacionadas con matemáticas, podrían repasar, pues, sí, como de aprender de cultura general. Yo, por ejemplo, lo estuve jugando y me pareció muy chévere, es entretenido. Esos juegos de ahí son creados con Unity y son pues muy completos también, son muy chéveres. Realmente, pues la idea es como que piensen en las posibilidades que les podrían brindar a los estudiantes empleando escenarios como estos. Y ya, pues si miran en el Flow, en el Padlet, perdón, ahí están pues las diferentes herramientas y las pueden explorar. Eso Listo, sería como todo. Muchísimas gracias por el espacio. gracias. Hasta luego.